No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Voy a empezar, como ya fue presentado allí, ahora voy a pedir a los likes que lo pongan, con el capítulo 11, versículo 1 y 2. Ahora que usted ya sabe por qué las consecuencias fueron tan drásticas, era porque no estaban tocando a cualquier persona. Es que estaban tocando a una persona que fue ofrecida en sacrificio al Eterno. Y voy a repetir un poquito en otras palabras lo del sacrificio, volviendo al sacrificio en sí mismo. Un pecador o un hombre lleno de acción de gracia viene ante el sacerdote y presenta un animal y trae para ofrecerlo en sacrificio a Hashem. Entonces el sacerdote dice: ponga aquí tus manos sobre él. Si es por pecado, el pecado será transferido a él. Si es un sacrificio de gratitud, pues ese animal va a ser ofrecido por ti como un sacrificio de gratitud de Hashem, que va a ser completamente quemado. Por eso se dice olá, o sea, un sacrificio que sube, que no queda nada ahí para los levitas, para los kohanim, sino que es consumido completamente y sube. Pues bien, sea el uno o sea el otro sacrificio, y en especial el sacrificio de holocausto, el olá, ¿no? Era un objeto ahora que fue entregado a Hashem, le pertenece a él. En el caso del sacrificio de Pesaj, vuelvo y repito, ni siquiera un extranjero podía comer de aquello, sino solamente el pueblo de Israel, porque era cosa santa. Imagínense que un cordero llegara a ser tan santo que ningún extranjero podría comer de él, comer el sacrificio de Pesaj. Bueno, entonces Moisés, Aarón, los kohanim, los líderes del pueblo de Israel, habían sido ofrecidos como sacrificio a Hashem. Esto no hacía de ellos hombres o mujeres perfectos. Esto hacía de ellos propiedad exclusiva en poder de Hashem. ¿Estamos claros? Entonces vamos al capítulo 11, versículo 1 y 2 de Bemidbar. Vayehi Ha'am ki mit onenim. Ha'am, o sea, todo el pueblo de Israel, fue así, y todo el pueblo de Israel, mit onenim, o sea, se quejaron o murmuraron. O sea, hicieron quejas, y esto fue malo. Beosnei Hashem, veishma Hashem. Una de las primeras cosas malas
y más inconveniente para nosotros es que nuestro pueblo, mitonenim, o sea, se murmuró o se quejó. Y esto fue malo delante de los oídos de Hashem. De Ishma Hashem, escuchó el Eterno. Una cosa es que nosotros hagamos algo malo y la otra cosa es que Hashem lo escuche. Si pudiéramos hacer algo malo sin que Hashem nos escuchara, más probable que no iba a tener ninguna consecuencia. No hubiera caído fuego del cielo sobre una parte del campamento y no se hubiera muerto nada. Pero recuerde que el Salmo nos advierte que el Eterno no es como los otros dioses, que tiene oídos pero no oye. Él tiene oído y oye muy bien. Amén. Entonces el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Hashem. Y Hashem lo oyó y se encendió su ira y el fuego de Hashem ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Es imposible, voy a decir por si alguien aquí tenga planes de murmurar o criticar o quejarse, como dice en esta traducción, me gustó quejarse. Antes de abrir nuestra boca para estar quejándonos o murmurando contra la Kehilá, contra los líderes de las Kehilot, de todas las congregaciones, debemos preguntarnos y responder: ¿lo voy a hacer? ¿Será que Hashem me va a escuchar? Y si tu respuesta es inteligente, desde luego que va a escuchar. Entonces mejor no lo voy a hacer. Diga para el hermano que está a su lado: asegúrese de que Hashem no va a escuchar antes de abrir la boca. Pero ¿cómo puedo asegurarme de que Hashem no me va a escuchar, hermano? Si Él todo lo escucha. Aún la palabra no ha llegado a la boca, Él ya la sabe. Vamos a abrir Tanaj en Salmo 94. Voy a leer desde el versículo primero. Oh Hashem, Elohim vengador. Oh Elohim vengador. Déjate ver. Levántate, oh juez de toda la tierra, y da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los malvados, oh Adonai? ¿Hasta cuándo se exaltarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán insolencia? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo quebrantan, oh Hashem, y oprimen a tu heredad. Asesinan a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos dicen: no lo verá Hashem. El Elohim de Jacob no lo tomará en cuenta. Entended, torpes del pueblo, y vosotros necios, ¿cuándo actuaréis sabiamente? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no lo verá, el que corrige a las naciones no castigará. El que enseña al hombre el conocimiento no conocerá. Hashem conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Cuán bienaventurado es el varón a quien tú, oh Adonai, corrige e instruye en tu Torah. Es decir, que el que hizo el oído no va a escuchar. Él es ingeniero en esto. Él tiene doctorado en esto. Él sabe cómo construir un oído. Es un asunto muy complicado, pero él lo conoce perfectamente. ¿Cómo vamos a escapar de sus oídos? Y le pareció bien. Lo hicieron de
fue Ra de Osnei en los oídos de Hashem. Esto fue mal en los oídos de Hashem. Ellos murmuraron porque no había ajos, cebollas y cuantas otras cositas que hacían más rica la comida. Pues bien, ellos murmuraron contra todo esto. A pesar de que Hashem había dado maná de los cielos. En el lenguaje poético del rey David, de David Amelech, manjar de ángeles compartió Hashem con ellos. David lo llama manjar de ángeles. Y los sabios de la Torah oral dice que esto sabía a lo que ellos querían comer. Si les deseaba comer pescado asado, el maná sabía a pescado asado. Pero si quisieran comer un caldito de pata, como a mí me encanta, sabía a caldito de pata. Pues bien, sin embargo, ellos querían la sazón de Egipto. Ellos querían la sazón de Egipto. Y eso no era conveniente. Inclusive, los antiguos dijeron que esta sazón no contribuía para el bienestar de las mujeres encintas. Y esto no era apropiado para un pueblo que debiera crecer. Pues bien, la sazón de Egipto no es apropiada para un pueblo que quiere crecer. Tiene sentido. Ahora, ¿sobre quién murmuran más la gente? Ellos murmuran y critican y se ocupan en atraer sobre sí tzara, con murmuración contra pastores, líderes, rabinos, contra sus padres. Hijos murmuran y critican y hasta maldicen a sus padres, sus madres, sus líderes espirituales. Y esto escucha el Eterno. Es imposible que alguien murmure contra su padre, su pastor, su rabino, su líder espiritual y Hashem no escuche. Cuando quiera murmurar, por ejemplo, contra mí, tiene permiso. Pero haga lo siguiente, asegúrate de que Hashem no va a escuchar. Asegúrate primero. ¿Por qué? Porque yo soy muy importante. No, porque usted es muy importante. Y usted no se merece tzara. Usted se merece bendición. Amén. No estoy tratando de exaltar ninguno de estos líderes. Yo sé que hay líderes que han hecho barbaridades. Pero usted es importante. Usted no se merece las consecuencias. ¿Entendió? Yo y usted no merecemos las consecuencias de lo que ellos han hecho. Y aún puede venir sobre, vea, al quejarse y murmurar contra Moshe, les vino a ellos consecuencias peores que las posibles faltas que aquellos varones habían cometido. Es decir que sí, que yo no creo, sí, el hecho de que Moshe salió huyendo de Egipto porque le mató a una persona y él perdió su puesto allá en el palacio del rey y fue reducido a un pastor de ovejas por 40 años y no tuvo otra opción que casarse con la mujer con la que se casó. Si esto fue un mal, no le dio el derecho ni a Miriam, su hermana, ni al pueblo de Israel a murmurar de él. Porque ni él sufrió por haber hecho lo que hizo. Por ejemplo, 40 años cuidando ovejas en el desierto no es peor que estar completamente leproso. Es decir, que cosas peores pueden suceder al que murmura, el que usa de la lashon hara, que aquel de quien nosotros estamos murmurando. Entonces, ¿por qué no murmurar? Para que no haya mortandad. El pueblo de Israel, dice la Torá dice que
la extremidad del campamento fue devorada por una lengua de fuego, una llama de fuego que mató un montón de gente allá. Hubo mortandad por causa de la murmuración. Podemos murmurar porque las luces no están buenas. De hecho, esas luces no están alumbrando tanto. Pero ahorremos problemas. Traiga solución. Diga así, hermanos, voy a donar focos más fuertes para que eso aquí quede más alumbrado. Eso va a traer bendición. Pero si nosotros, esa congregación, lo que no me gusta de esa congregación, yo fui allá y visité, no me gusta que esté un alumbrado muy pobre. Eso no es saludable. ¿Para quién? ¿Para la congregación? No, para el que está hablando. A ese rabino no me gusta porque no habla bien el español. O ese rabino no me gusta porque no me cae bien. No te conviene decir esto. A lo mejor no es tan simpático mismo, se merece eso, pero usted no se merece que se diga. Ay, que esas comidas que sirven allá en la congregación. Conocí un pastor de una congregación que congregaba en un templo enorme. Y cuando terminaba el servicio estaba puro sucio el templo de arena que la gente venía trayendo en el pie. Y el pastor decidió contratar un hermano de la congregación para trabajar a tiempo completo, solo barriendo y limpiando y aspirando porque era la alfombra. Y después al final del mes el hermano cobra su sueldo y le dice al pastor, usted tiene que decir a los hermanos, estos hermanos son muy cochinos, viene trayendo arena en el pie. ¿Cómo va a creer? Todo domingo lo mismo. Ahí el pastor dice, pero si por esto te hemos contratado. Si yo estoy orando para que haya más arenas. Cuanto más arenas porque vino más gente. Entonces imagínense que la gente no sabe ni lo que dice. ¿No es así? No sabe ni lo que dice. Si pudiera entender el corazón de aquel pastor, iba a entender por qué él estaba allí. ¿Por qué estaba allí aspirando cada domingo de noche o lunes de mañana? No sé cómo era la cosa, pero yo escuché así. Entonces, hermano, hay mil y unas formas y razones supuestas y pretextos para murmurar. Pero resulta que la palabra ki o kemit onenim realmente ha sido traducido en la opinión de Abarbanel. Y yo tomé el cuidado esta semana de enviarle a todos ustedes una reflexión sobre la opinión de Abarbanel en la Parashat Beha'aloteja. Abarbanel, un rabino que se llamaba Isaac ben Yehuda de Abravanel, vivió más o menos en el año 1500, un gran teólogo, empresario, etcétera, y consejero de reyes, tanto de Portugal, de Castilla, Nápoles, etcétera, Venecia. Él interpretó así ese versículo. Y sucedió que el pueblo buscó excusas para quejarse, lo cual fue malo a los oídos de Hashem, y se desató su ira, y ardió contra ellos un fuego de Hashem, y los consumió en los linderos del campamento. Si él tiene razón, entonces la cosa podría quedar un poco más seria, porque el pueblo no era mitonenim, el pueblo era que mitonenim. ¿No es así? Como que fueran. Es decir, buscaron excusas para actuar de una manera que no era exactamente el estilo de vida del pueblo de Israel. Entonces, cuando somos tentados por el Yetzer Hará, por la inclinación del mal que todos tenemos esa inclinación del mal. Tenemos una inclinación del bien
y una inclinación del mal. Tenemos inclinación a hacer las cosas buenas y inclinación a hacer las cosas malas. Rav Shaul explicó un poquito mejor. Él dijo, hay cosas buenas que yo quiero hacer, a veces no siempre las hago. Y hay cosas malas que no quiero hacer, a veces, de vez en cuando las hago. Entonces vea, la confesión de un rabino. Ahora, ¿dónde está la confesión nuestra? ¿No? Si ese rabino tenía esas dificultades, ¿cuáles serán las nuestras? ¿Entendió? Si un hombre que estudió en una yeshiva tan importante como la de Gamaliel, después de graduado de rabino, nos viene a contar una situación de esa, que cosas malas que él no quería hacer, él hacía, y las cosas buenas que quería terminar, a veces no siempre las hacía. Entonces, ¿cómo seremos nosotros? Lo que él quería decir es que tenemos dos inclinaciones. Él quería ratificar el hecho de que cada ser humano tiene dos inclinaciones, una hacia el mal y otra hacia el bien. Bueno, y cuando nos venga la inclinación de hacer algo malo, como por ejemplo, murmurar, o quejarnos, debemos pensar si vale la pena o no. Puede ser que tengamos la conclusión sabia de que no vale la pena. Y así nos libraremos de mortandad. La muerte acecha y entrará solo por puertas que están abiertas y disponibles para que ella entre. La muerte acechó en Mitzray, Egipto, pero no entró en las puertas de aquellos que estaban reunidos celebrando la redención, celebrando la salida, el éxodo. Pues bien, enfócate en la redención, enfócate en la salvación, enfócate en la salida de la esclavitud, por no sea que la muerte tenga su oportunidad. Ahora saltemos al capítulo 12. Ahí está. Aquí viene el capítulo 12, versículo 1. Es como si el capítulo 11 nos trae una gran advertencia. El capítulo 2 viene con la siguiente. Esto más probablemente, más directamente al Lashon Hara. Aquí vamos a ver si podemos cumplir con el propósito anterior que les dije, de dónde está la frontera. Yedabru quiere decir y dijeron y hablaron, del verbo medaber, futuro del hablar. Ellos hablaron, pero en la Torá dice va tedaber. Aquí dice que solo una persona habló, pero dice va tedaber Miriam ve Aarón. Esto aquí es un fenómeno. Esto es un fenómeno. Aquí debería estar escrito Vayedabru Miriam y Aarón. Así no es. ¿Ah? Y es femenino. Y es femenino. Más esta aquí. Me había olvidado. Es decir que Miriam y Aarón, ellos hablarían, hubieran hablado de Moshe al Odot Aisha Akushit Asher Lakach. En otras palabras, y Miriam y Aarón hablaron. Aquí en la traducción, vea cómo son las traducciones, ¿no? Es bastante difícil traducir el Lashon HaKadosh para los Lashon, o sea, los idiomas no Kidoshim. El traductor de esta buena versión dice, y Miriam y Aarón hablaron, pero no. La traducción más correcta sería, y Miriam y Aarón habló. Pero en español, que dos personas habló, sería difícil. ¿Se da cuenta cómo tiene que ser un artista el traductor para traducir de hebreo para otro idioma? Por eso es que es importante aprender hebreo. Contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. O sea, no puedo hablar aquí para ustedes, sería feo, indelicado también. Era una mujer morena, ya ustedes se imaginan. Y
¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias se casó Moshe con una mujer morena que no era ni siquiera del pueblo de Israel? ¿En qué circunstancias se casó? ¿Vivía Moisés congregando en una sinagoga como yo y usted? No. Moisés estaba en el palacio del rey viviendo como un egipcio, un candidato inclusive al trono. Y por causa del incidente de que sale a defender a sus hermanos, termina dando muerte a un egipcio, y él sabía que la pena para eso era la muerte. Entonces solo tenía una cosa, que irse. Y se fue huyendo de Egipto. Y estas cosas, estas adversidades, pasan para enfocarnos y direccionarnos para el plan que el Eterno tiene para nuestras vidas. Vaya aprendiendo de esto. Aún hay circunstancias que nos suceden para nuestro bien y circunstancias terribles que pasan con nosotros. Yo conozco personas aquí en el sur de la Florida que escribió un libro sobre su vida. Ha pasado por situaciones tan terribles. Algún día voy a pedir permiso para traer esos libros para que ustedes lo tengan, lo compren, porque se van a edificar tremendamente. Pasó por situaciones que ninguno de ustedes aquí han pasado. Ayer yo describiendo la situación de esta persona, yo dije para mi hijo, ¿usted sabe cuándo es ese cajón grande metálico donde nosotros tiramos la basura? Sí. A esta persona, y cité el nombre para él para que él supiera quién era. A esta persona, la autora de ese libro, Hashem la sacó del fondo de este tanque de basura. De tan bajo que cayó y lo puso en un lugar de honor. Qué cosa más grande, qué cosa más grande, qué cosa más grande. Vea cómo las circunstancias que nosotros consideramos terribles, que nos pueden pasar, son para elevarnos más adelante y para servir de bendición para los demás. Es así como yo veo la vida de Moshe Rabbeinu. ¿Quería Hashem que él matara a un hombre? No. ¿Quería que oyera? No. Pero si tenía que ser así, pues va a ser así. Y terminó siendo un hombre que en la lista de importancia solo está después, o sea, antes del Mashiach. El Mashiach, después Moisés, después los demás. No hubo ningún de esos profetas que escribieron un montón de libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cosas importantes que nos dejaron, legados valiosísimos. Moshe fue el más grande de todos ellos. Y Miriam y Aarón se atrevieron a hablar de Moshe. Imagínense. Y buscaron pretexto para hacer. ¿Cuál pretexto? Que la mujer con que se había casado allá en la casa de Yetro era cusita. En otras palabras, era una morenita. Con cariño, una negrita. Ahí ahora tenemos un pueblo, un hombre de la tribu de Leví, casado con ¿quién? Con una mujer negrita. Va. Hashem lo aceptó. ¿Quién soy yo y usted va a meter la mano? ¿No es así? Y él no tenía los privilegios que yo y usted tenemos, que estamos aquí en la casa del Eterno, que tenemos la opción, los solteros, de elegir, y que tiene que elegir muy bien. Pero Moshe no estaba en esta condición. Él iba a pasar allá 40 años en esta escuela para volver a su pueblo. Pero un bello día, Miriam, que se sentía muy indigna porque yo lo cuidé cuando era bebé. Yo le limpié las nalgas a él. Yo lo puse en el cesto y yo me expuse a los cocodrilos. Alligator, ¿no? Estoy aprendiendo. Yo me expuse a los cocodrilos en el Nilo para estar andando atrás de la canastita hasta que llegó donde llegó. Y cuando vi que la mujer rica ya, la hija del faraón, la hermana del faraón, cogió y dijo, ay, yo lo quiero. Entonces yo me dejé a ver y la dije así, yo conozco una mujer que tiene leche para darle al niño. Ah, entonces tráemela. Y trajo su propia mamá.
Eso es una ventaja muy grande, porque puso a Moshe en la mano de la madre de nuevo. Legalizó al ilegal, ¿no? Entonces, ella tenía todos estos honores. ¿Sabe qué otros honores tenía Miriam? Que cuando cruzaron el mar, ella fue la de la idea de hacer un festín cantando Mi Kamoja Baelim Adonai. ¿Quién como tú, Hashem, entre los dioses? Todos los dioses de Egipto son paja en el fuego, de nada vale, se van a acabar. No hacen nada, no hizo nada por estos egipcios. Hashem se burló de todos ellos. Y ella cantó bonito. Fue una bendición, hermana Miriam. Pero esto no te da el derecho de abrir la boquita y hablar de Moshe. Si no viene sobre ti lo mismo. Benjamín me estaba compartiendo esta mañana un detalle que me había pasado por alto. Y si le hubiera dado oportunidad para hablar de la parashá, él iba a hablar ese detalle seguramente. De que Miriam se quedó blanca como la nieve, dice la Torá. ¿Y no les parece raro? ¿No les parece conexión? Que habló de Moshe por haberse casado con una mujer cusita. Y ella se volvió blanca. Pero blanca de Tzara. Imagínense la pobre Miriam blanca de la cabeza, los pies, de la coronilla al pie, de puro lepra. De mirarse. ¡Qué asco! Y Moisés dijo, ¿sabe qué, mi hermana? Ñaña, querida, afuera del campamento. Tú no puedes contaminar al pueblo de Israel. Fuera del campamento. Al leproso hay que tenerlo fuera del campamento. Ahora, déjame explicar una cosa que está escondida aquí dentro. ¿Se acuerda? Peshat. Después, es Pardes. Remes, Drash y Sod. Pues bien, Vatedaber, es decir, y habló para el femenino. Y habló una sola persona para el femenino, Miriam, ve a Aarón. ¿Por qué la Torá dice que una persona fue la que habló y menciona dos? Les voy a explicar. A veces la persona que habla es una sola. Pero el que escucha y le presta el oído se ve involucrado. Ay, venga acá que te voy a decir. El rabino. ¿Qué es que Aarón tiene que hacer? Espera. Hasta ahí nomás. Suficiente. Yo me estoy acordando de una enseñanza de Parashat Beha'aloteja, de que Aarón se vio involucrado en un acto de la Lashon Hara y la Torá lo menciona junto, aunque en las misericordias del Eterno solo uno quedó leproso, pero en la Torá le puso los dos juntos. ¿Por qué? Porque el uno escuchó y no dijo nada. Usted quiere el bien del hermano. Mira al hermano que está sola. Échale un vistazo ahora. Échale. Mírele del pie a la cabeza. ¿Quiere el bien de él? ¿Quiere el éxito de él? ¿Quiere que todo le vaya bien? Entonces, si él viene con la Lashon Hara para usted, que yo creo que no va a pasar, ni Dios quiera. Usted que quiere el bien de él, hermano, huele a la Lashon Hara, lo que usted me va a decir. Aarón quedó, si yo no había pensado, cierto. Vea, si usted no hubiera dicho, yo ni me daría cuenta de que ella era bien morena. Eso no tiene nada que ver con nuestro pueblo. Lo consintió. La otra fue el que cometió el pecado, pero el otro fue el que
la dejó cometer. Yo creo que después él ha de haberse arrepentido y dicho, si yo la hubiera parado, tal vez la lepra no iba a coger todo el cuerpo. O si yo le hubiera parado más antes, ella ni llegara a ser leprosa. Entonces nosotros que queremos el bien de nuestro hermano, ¿qué vamos a hacer? Maridos a las mujeres. Si la mujer, dice que las mujeres hablan, ¿cuántas fueron? 70,000 palabras por día, dice. Yo leí un libro esto. Y el hombre parece que habla 40,000. Pero sucedió en una situación, un caso particular, de que el hombre trabajaba en ventas. Y para vender, pues tenía que hablar. Se gastaba todos sus 40,000. Y la mujer se quedaba en la casa, cuidando la casa y todo. No hablaba sus 70,000. Cuando llegaba en la casa, ella estaba con sus 70,000 enteritas. Y el hombre se la había gastado como casi todas sus 40,000. Ahí un día le dice, nosotros tenemos que ir a un psicólogo porque tenemos problemas de comunicación. Tú no hablas conmigo. No. Y hay otro cuento interesante. Dice que un hijo le dice a su padre judío, padre, me voy a divorciar de mi mujer. Ahí el padre dice, pero mi hijo, ¿y por qué te vas a divorciar de ella? Ella no habla conmigo. Dice, pero mi hijo, no es tan fácil encontrar una mujer de esta, eso es una gran bendición. Una mujer que no habla. Entonces, yo no estoy hablando mal de las damitas, ¿verdad? Yo simplemente estoy tratando de despertar en usted de que a veces entre esposos se reúnen y dice la Torá que a veces en sus camas hablan mal de los demás. Entonces tenemos que protegernos uno al otro, porque somos humanos. Tenemos la inclinación para el bien, la inclinación para el mal. Nadie aquí se escapa de eso. No hay uno aquí que solo tiene inclinación a hacer lo bueno. No, todos tenemos las dos. No, todos tenemos las dos. Entonces, si el esposo se desata a hablar mal de alguien, ¿qué tiene que hacer la esposa? Protegerlo. Oiga, espérame. Tenemos 2 hijos, 3, 4, 5, 6, 7. Esta semana encontré uno que tenía, parece que 10 o 12 hijos. Y nos está acompañando desde lejos. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad. No vamos a traer amargura para ellos por causa de la Lashon Hara. No vale la pena gastar un solo segundo con este pecado. Ahora, ese asunto es como cuchillo de 2 filos, ¿sabe? Espada de 2 filos. O sea, tiene uno y otro lado. Por ejemplo, Yeshua decía a los fariseos hipócritas, raza de víboras, ustedes son unos hipócritas. Y nosotros decimos, wow, estaba hablando mal de los pobres fariseos. Eso no será la Lashon Hara, le voy a explicar. Rab Shaul dijo así, son tempestades, son gente mala, son gente perversa. Y comienza a hablar mal de ellos. Ellos son los que hacen esto y esto y esto y esto y esto. Entonces hay gente con responsabilidades como Yeshua, como Rab Shaul, que van a tener que hablar cosas. Van a tener que hablar para divertir a los suyos. Y esta es la frontera entre el Lashon Hara y la frontera del Lashon Hatov. Los rabinos han gastado páginas y páginas y páginas y horas, días, semanas estudiando hasta dónde ellos han podido ir y hasta dónde no podían ir, con advertir respecto al peligro que el pueblo pudiera sufrir o verse expuesto. Y han tenido que reprender duramente a personas por causa de sus errores. Y Yeshua
anduvo por esta frontera, pero no es una frontera muy segura. Solo quienes como Yeshua, Rab Shaul y otros que escribieron y hablaron sobre esto, y Rab Shaul habló a su hijo Timoteo, y Yeshua habló a todos sus discípulos, habló con sus talmidim, tuvieran cuidado con esta raza de víboras. Y cuando Yeshua comenzaba a hablar mal de ellos, está escrito en los evangelios, ellos se daban cuenta que de ellos estaba hablando, porque lo hacía tan claramente que ellos se daban cuenta que estaba hablando de ellos. Déjame decirles algo. Hay gente enseñando en nombre del judaísmo mesiánico cosas que no tienen la mínima idea. No tienen humildad para esperar el tiempo y aprender. Vea, yo estoy estudiando Parashat por Parashat a 18 años. Y cada vez que yo abro una Parashat para leer en la Torá y leer comentarios de rabino, yo todavía me doy cuenta de que hay mucho que aprender. Y si uno no es enseñable, uno estanca, no aprende más. Uno tiene que ser abierto para aprender. Hasta para escuchar personas que entienden de la Torá y entienden diferente. Y que a veces uno va a llegar a no estar del todo de acuerdo con todo lo que está diciendo. Pero por lo menos uno sabe lo que hay ahí afuera. Y a veces uno tiene que abrir la boca para decir, tengan cuidado con estos maestros. Yo no me estoy refiriendo a los maestros que tienen vínculo con nuestra congregación, como por ejemplo la hermana Lilian Hunter, que es una mujer que Hashem está usando poderosamente, y miles de personas están aprendiendo de ella, que valga la oportunidad, no está aquí. Pero no estoy hablando de los rabinos que nosotros conocemos y de muchos rabinos que están enseñando en internet. No, hay muchas cosas buenas y sanas. Y no necesariamente vamos a tener que estar de acuerdo con todo lo que ellos están diciendo, pero hay muchas cosas buenas. Pero igual hay muchas cosas malas, como en el tiempo de Yeshua. Y usted nos va a ver hablando de estas cosas que no están bien. Y yo a veces soy un poco fuerte para decir, ¿no? Y he usado expresiones fuertes para advertir la congregación de estos tipos de maestros, porque están enseñando barbaridades. Para decir que cuando llegué a Miami, un hermano me había contado de que en una cierta congregación habían sacrificado un cordero en Pesa y lo asaron, lo sacrificaron, vestidos como Kohanim, como Cohen. Pero si estos sacrificios solo podían hacer en el templo en Jerusalén, pero si no tenemos templo, ¿de dónde sacaron esto? Creo que habrán abierto la Torá, puesto el dedo y salió como era de sacrificar los corderos de Pesa. Y dijeron, vamos a conseguir una ropa parecida con la de los sacerdotes, como la de Aarón, y vamos a sacrificar en nuestra casa y vamos a celebrar Pesa como está escrito aquí. No tuvieron la oportunidad, no tuvieron el cuidado de leer todo lo que dice sobre Pesa. Iban a descubrir que a ellos no les corresponde hacer este sacrificio. Y es decir, que si tuviéramos templo en Jerusalén, nosotros no podíamos comer aquí el cordero de Pesa. Tendríamos que celebrar Pesa sin el cordero. ¿Por qué? Porque es imposible llevar un cordero a Jerusalén, sacrificarlo con el Cohen allá y traer rápido para Miami de nuevo, asado para comer, y todavía es Pesa. Eso sería imposible. Allá Pesa llega 7 horas antes de aquí. Cuando llegar aquí ya se terminó Pesa. Son 14 horas de vuelo. Entonces, aquí en la diáspora no podemos hacer esto. Ni si tuviéramos avión propio para ir a Jerusalén, si hubiera el templo allá para traer. No se puede sacrificar aquí. Nuestro Pesa ya fue sacrificado, dijo Rav Shaul, que es Yeshua.
Vea cómo es la situación, pero hay que advertírselo, hay que advertirse. Entonces, al advertir, no estamos usando de la Lashon Hara, estamos contribuyendo para que el pueblo del Eterno no se vea comprometido con estas enseñanzas. Esta es la frontera entre el Lashon Hara y el Lashon HaTov. Y no es muy seguro andar en la frontera. Le estaba enseñando en la clase de hebreo semana pasada, el martes pasado, y hice un gráficocito, un pequeño gráfico de la frontera, porque vivía en la frontera entre Líbano y Israel, en el norte. Vivíamos a 5 minutos de auto de la frontera, de la cerca que divide los dos países. Y de ahí lanzaban cohetes a nuestras ciudades. Hay la cerca que divide Israel del Líbano. Y más acá de esta cerca que divide, hay otra cerca. Y después, más acá de esta cerca, hay un carretero que solo las viaturas, los carros militares de Israel pueden circular. ¿Y para qué esta cerca? Para que ningún israelí se acerque demasiado de la otra cerca, que es la cerca divisoria, el givul, la frontera entre el otro país. Porque es un lugar peligroso. Entonces la frontera entre el Lashon Hara y el Lashon HaTov, entre la lengua mala y la lengua buena, la frontera entre las dos es un lugar peligroso. Circuló en él Yeshua, Rav Shaul, pero Yeshua sabe hasta dónde puede ir. Rav Shaul a lo mejor no fue, como leemos, no fue tanto como Yeshua. Nosotros nos mantendremos aún un poquito más alejados que Rav Shaul, un tanto más alejados. Otros, para salvaguardar su integridad, se mantendrán todavía más. Hay una cerca, otra cerca, y ellos se creen estar bien lejos. Toda la guerra de 34 días, la segunda guerra entre Israel y Líbano, se debió a que el enemigo hizo un túnel por debajo de estas dos cercas y puso minas en ese carretero que yo mencioné aquí, donde solo circulan vehículos blindados. Y cuando pasaron estos vehículos, explotaron. Ahora, ellos no hicieron mal, eso era el lugar donde ellos tenían derecho de andar. Es decir, tenían derecho de andar y les costó caro. Uno de estos soldados que fueron secuestrados, que hasta entonces no sabíamos cuántos soldados habían sido secuestrados, porque algunos murieron y fueron llevados muertos en el túnel para Líbano. Y este movimiento terrorista llamado, como es el Hezbollah, se llevó cadáveres y vivos. Y Israel tuvo que invadir aquel país y no los localizó. El sobreviviente estuvo, parece que más de 4 o 5 años, ¿no es así?, prisionero de ellos. Causó un perjuicio muy grande a este joven y a Israel, que tuvo que entregar por él cantidad de terroristas que hoy están libres. Vea cuánto mal puede causar una persona que anda en la frontera. Entonces, usted evita andar en la frontera. Y cuando su rabino esté cerca de la frontera para advertir a su congregación, no por placer, no por la Lashon Hara, sino para protección de su congregación, ore por él. Pero que Hashem nos guarde. Miriam y Aarón hablaron. No, Miriam habló y Aarón escuchó y no dijo nada. Yo y usted, si nos vemos en estas condiciones, tratemos de evitar que nuestro hermano, con la Lashon Hara, siga el plan
porque Él no se merece las consecuencias de tal pecado. Hashem nos bendiga. Pongámonos de pie.